Benito Pérez Galdós es considerado uno de los más grandes novelistas españoles, comparable en importancia a Cervantes. Nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, en una familia acomodada. Su educación comenzó en su ciudad natal, pero en 1862 se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, aunque pronto dejó de lado sus estudios universitarios para dedicarse a su verdadera pasión, la literatura. Galdós nunca se casó ni tuvo hijos, pero su vida amorosa estuvo marcada por varias relaciones significativas. Uno de sus amores más conocidos fue la escritora Emilia Pardo Bazán, con quien mantuvo una relación tanto intelectual como sentimental. A través de sus cartas, se ha conocido la intensidad de su vínculo, aunque ambos mantuvieron su independencia. También tuvo otras relaciones, como con la actriz Concha Morel, pero siempre se mostró reservado respecto a su vida privada. El contexto histórico que tuvo que vivir Benito Pérez Galdós es el del siglo XIX, un siglo caracterizado por fuertes convulsiones e inestabilidad, que Galdós trasladaría a su extensa obra, con el fin de señalar los problemas, y de paso hacer una crítica a toda la sociedad española. Esto hace de su obra un verdadero tesoro para comprender el siglo XIX y a España. El siglo XIX en España fue un periodo de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Este siglo estuvo marcado por constantes cambios de régimen, guerras, reformas y conflictos internos que dieron forma a la España moderna. A continuación se presenta un resumen de los principales acontecimientos y contextos que caracterizaron a España en el siglo XIX. La Guerra de Independencia, 1808 a 1814. El siglo XIX comenzó con la Guerra de Independencia Española contra la ocupación napoleónica. En 1808, tras el motín de Aranjuez y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, Napoleón Bonaparte invadió España, colocando a su hermano José Bonaparte en el trono. La resistencia española, junto con el apoyo británico, llevó a una guerra de guerrillas que finalmente expulsó a los franceses en 1814 y restauró a Fernando VII como rey. La Restauración y absolutismo, 1814 a 1833. Fernando VII reinstauró el absolutismo al volver al trono, derogando la Constitución de Cádiz de 1812 y persiguiendo a los liberales. Sin embargo, su reinado estuvo plagado de conflictos internos. En 1820, un pronunciamiento militar liderado por Rafael del Riego instauró el trienio liberal, durante el cual se restauró la Constitución de Cádiz. Este periodo de liberalismo terminó en 1823 con la intervención de la Santa Alianza, que restauró el absolutismo de Fernando VII. Las guerras carlistas y la regencia, 1833 a 1843. La muerte de Fernando VII en 1833 y la proclamación de su hija Isabel II como reina, bajo la regencia de su madre María Cristina, provocaron la Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840. Los carlistas, seguidores del hermano de Fernando, Carlos María Isidro, defendían el absolutismo y el tradicionalismo frente al liberalismo de los isabelinos. La guerra terminó con la victoria de Isabel II, pero dejó profundas divisiones en el país. La década moderada y revolución, 1843 a 1868. Isabel II asumió el poder en 1843 y su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, con constantes cambios de gobierno y golpes de Estado. La Constitución de 1845 estableció un régimen moderado, aunque las tensiones entre progresistas y moderados persistieron. La corrupción y el descontento llevaron a la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, que depuso a Isabel II y dio inicio a un breve periodo de experimentación política. El Sexenio Democrático, 1868 a 1874. Tras la Revolución de 1868, se instauró un gobierno provisional y en 1869 se promulgó una nueva constitución que establecía una monarquía constitucional.
Amadeo de Saboya fue elegido como rey en 1870, pero su reinado fue breve y problemático, abdicando en 1873. Esto llevó a la proclamación de la Primera República Española, un periodo de gran inestabilidad con varios presidentes en un corto tiempo y una nueva guerra carlista. La Restauración Borbónica, 1874 a 1898. En 1874, un golpe de Estado restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. La Constitución de 1876 estableció un sistema político de alternancia entre liberales y conservadores, conocido como el turno pacífico. Este periodo trajo cierta estabilidad, pero no resolvió los problemas sociales y regionales. La pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 fue un duro golpe para el país. El siglo XIX también fue testigo de importantes cambios sociales y económicos en España. La desamortización de bienes eclesiásticos y comunales promovida por los gobiernos liberales buscó modernizar la economía, aunque con efectos mixtos. La industrialización avanzó lentamente, concentrándose en Cataluña y el País Vasco, mientras que el resto del país permanecía predominantemente agrario. La sociedad española se transformó con el crecimiento de la clase media y la aparición de movimientos obreros y anarquistas. El siglo XIX fue una época dorada para la literatura y el arte en España. El romanticismo, el realismo y el naturalismo fueron movimientos importantes que se reflejaron en las obras de autores. Estos movimientos literarios abordaron temas nacionales, sociales y humanos, ofreciendo una visión crítica y detallada de la sociedad española. El siglo XIX fue un periodo de cambios drásticos y continuas luchas en España. La transición de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional, las guerras civiles, las reformas y contrarreformas, y las transformaciones sociales y económicas definieron la trayectoria del país. Estos acontecimientos sentaron las bases para la España contemporánea y reflejaron las tensiones y desafíos que enfrentó la nación en su camino hacia la modernidad. Teniendo presente los acontecimientos del siglo XIX en España se puede comprender la obra de Galdós. En ella el autor canario edifica un auténtico fresco de la sociedad española, al igual que Balzac o Dickens, hacen una radiografía de sus respectivos países. Al contrario que Dickens y Balzac, por razones obvias, Galdós llegó a ser un serio candidato al Nobel de Literatura, pero acabó por engrosar la lista de los escritores que no lo ganaron. Esto se debe, fundamentalmente a la oposición interna que recibió desde dentro de España, dando como resultado que la Academia Sueca terminara cambiando de parecer. Galdós entraría en la lista de los que no fueron galardonados con el Nobel, como Tolstói, Borges o Cortázar, entre otros. La obra de Galdós consta de más de 120 obras, repartidas en novelas, teatro, cuentos y ensayos. Su obra se caracteriza por romper con el estilo romántico, en pos del realismo y naturalismo, siendo los temas preferentes la denuncia social, la novela histórica y la fantasía. Siendo esta última desarrollada en sus últimas novelas, El caballero encantado y La razón de la sinrazón, y en varios cuentos. Sus novelas se dividen en diferentes subgéneros, que serían los siguientes. Las novelas de tesis 1870 a 1878. Estas novelas se caracterizan por anteponer la idea o tesis defendida, haciendo que tanto la trama como los personajes estén al servicio de ella. De este subgénero pertenecen sus primeras obras, destacando La Fontana de Oro, Doña Perfecta y Marianela, sobre las demás. El ciclo de la materia. Las novelas sirven para la descripción y la crítica a la sociedad española. Con estas novelas Galdós brinda el protagonismo a personajes de clases sociales bajas, y es a través de su prisma nos muestra la España de la segunda mitad del siglo XIX. Destacan la desheredada, Fortunata y Jacinta y Miau. Siendo Fortunata y Jacinta la novela más conocida y elegida como el mejor trabajo de Galdós. Ciclo espiritualista, en este ciclo destacan las secuelas de Torquemada, Nazarín y Misericordia. En este ciclo Galdós muestra una cara más amable de la religión y de la burguesía, dos estamentos que en anteriores obras no salían muy bien paradas. En ciclo mitológico donde se incluyen sus dos últimos trabajos. El caballero encantado y La razón de la sinrazón,
Estas dos novelas tienen un aire mitológico y un final confuso, pues con toda probabilidad Galdós tenía pensado continuar desarrollando este ciclo, pero su ceguera y su precaria situación económica le impidió llevarlo a cabo. Los episodios nacionales, seguramente la obra más conocida del autor, consta de 46 novelas históricas, y a través de ellas Galdós relata todo el siglo XIX español. Empezando en la Guerra de Independencia y acabando en el gobierno de Cánovas, siendo un proyecto que, al igual que la comedia humana de Balzac, está inconcluso, debido a la ceguera y los problemas económicos que arrastró en sus últimos años de vida. Hasta aquí ha llegado este vídeo, cuyo objetivo ha sido dar a conocer a Galdós y tener una primera toma de contacto con su extensa obra. Una obra que se irá desarrollando en futuros vídeos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Comparte el vídeo y dale al me gusta. Hasta entonces, un saludo. Rest